¿Ya la viste? Ok, ya la viste entonces. El lunes pasado no estuviste. No pude estar, no. Ok, bueno, entonces, bueno, era introducción nada más, pero bueno, una pequeña introducción. Pero esas introducciones son más interesantes porque esa divagación del concentrar el estudio en una clase es muy interesante, me gustó mucho. Sí, bueno, sí, de eso se trata, digo yo. Sí, un placer entonces, Romy. Gracias. Vamos a ver cómo nos va. Yo soy una de las que vive fuera, así que no puedo, no, si fuera presencial no pudiera estar, así que estoy feliz de que se pueda hacer. ¿Dónde estás? Estoy en ¿Dónde Miami estás? ahorita. Estoy en Miami En ahorita. Miami. Ah, ok, voy a anotarlo para saber. Romy está en Miami. Voy a Ajá. anotar aquí mi listado que tengo. Entre Miami y Washington estoy yo, pero Ah, ok, estoy en Miami. Sí. te mueves, ¿Entre Miami qué? y Y Washington. Washington. Y Te Washington. mueves entre las dos ciudades. Yo Ujú. estoy trabajando con dos pantallas, así que como ver Esa ciudad que es bellísima, yo no la conozco, pero dicen que Washington. Washington es una Oye, preciosidad. yo la conocí hace como 80 años, ya ni me acuerdo. En el año 78, algo así, 77, 78. Pero dicen que es una belleza. Es muy, Sí, es muy, muy, muy bonita, sí. sí, sí. Muy agradable. Pero te estás mudando para Washington. No voy y O vengo. viceversa. Estoy de tiempo allá, un tiempo aquí. Sobre todo que los museos allá son gratis. Eso es Ah, ok, una una delicia. ventaja, sí. ¿Y Una qué buena Todos los haces? museos manera. de allá de los Smithsonian son gratis. Y trabajas en artes, en galerías y eres No, artista. estoy trabajando ahorita colaborando en la embajada de aquí de los Estados Unidos. Ah, ok. Colaborando con la parte, con la parte artística, sí. Ok, con la cosa cultural y eso. Con la parte cultural, sí. Ah, ok, ya entendí. Sí, chévere, chévere, chévere. Está en el ambiente. Sí, sí, estoy en el ambiente. Yo estudié artes en la central hace muchos años. Ah, Gradué de sí. artes, sí. Ujú. Pues yo me estoy jubilando de artes. Yo llevo 30 años dando clase ahí. Yo te di clase. Sí, bueno, yo me fui por cine, pero Ah, sí, ok. sí sé de usted, claro. Claro, yo siempre di clase en el básico. Sí, Sí, estuve. estética 1, estética 2. Ajá, sí, sí, ¿Con sí. quién lo viste tú? Con Christian. No, lo vi con usted, sí. Ah, conmigo, nos vimos Sí, sí, juntos. sí, sí. Así tu nombre me es conocido, dice, pero Sí. me parece como conocido. Ah, ok. Mm. Ah, chévere. Bueno, esto es latinoamericano, esto es como ideas estéticas, más o menos. Ideas estéticas, exactamente. Me acuerdo que Eh, vimos a Canclini, sí, sí, a todos. Sí. Es Y lo un- viste con Anaira García Canclini. Ideas estéticas, ¿no te acuerdas? No, lo vi con, ¿cómo se llama? Con Patricia, creo que fue con Patricia. No, Patricia no daba esa materia, ideas ¿Qué era estéticas. Patricia? La, Patricia daba psicología del arte. No me acuerdo, imagínate, pasé. Bueno, no importa. Sí, Patricia daba psicología del arte. Debe ser con la profesora Naida Vázquez, que ya daba ideas estéticas. No, no, con ella no fue. ¿No Nunca, fue? nunca la tuve a ella, no. ¿Qué sería? Con Andrea Imaginario. No, Andrés estudiaba cuando yo estudiaba también. Esa materia. Ella estudiaba. Pero entonces a lo mejor la viste conmigo, porque yo daba en principio ideas estéticas. Sí, sí, creo que Yo, fue con usted, sí, sí. fue conmigo, exacto, porque Sí, sí. yo daba ideas estéticas y después pasé para estética, que me gusta más en la realidad. Ajá. Yo daba ideas estéticas. Ah, Sí. tú estuviste en la época de Andrea, imagínate. Sí, yo fue en el año los 90, 91, Sí, 92, sí, por ahí, sí. 95. Ok, está bien. Sí, yo creo que en esa época yo todavía daba ideas estéticas. Ujú. Después le dio Joaquín Rodríguez, no me acuerdo el apellido de Joaquín. Ujú. No me acuerdo el apellido de Joaquín. Que él daba estética y después lo pusieron en estética latinoamericana y a mí me bajaron estética. Sí, cuando Hola, Cristian. Hola, Elena Pastor. Hola, buenos días. Hola, tal? Elena Pastor. Buen día. Buen día, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Tú estás en Alemania, Elena. Sí, sí, Uy, qué lejos. un poquito. ¿Cómo está el frío allá?
Pues hoy hace un día primaveral, cosa que nos tiene estupendo. a todos muy emocionados. Claro, me imagino. Qué chévere. ¿Y en qué parte de Alemania estás? En Hamburgo, Ah, en Hamburgo, ok, ok. Ah, qué bella. muy Sí. rico, muy rico. Sí, ¿Y sí. tienes tiempo allá? Ya tengo viviendo, voy para 4 años en abril, así que sí. Ya es tu tiempo, ya estás adaptándote. Ya me han tocado los inviernos. Exacto. Ya sabes cómo son las cosas, 3, 4 años son 4 años. Así es, así es. Pero muy contenta porque la verdad que bueno, tiene muchas posibilidades Alemania Sí. para el arte, ¿no? Para poder hacer obra, en mi caso, que soy creadora. Eres creadora, chévere. Ujú. Ok, Así que ok. chévere. Estoy contenta, ¿Tú la eres verdad. artista, Elena? Sí, 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 sí. Ah, qué bien. Entonces, Claudine, ¿cómo estás, Claudine? Pero a Hola, ella, Claudine. a Claudine, yo no la tengo en el listado que me mandaron. Porque ella entró, se incorporó después. Hola, profesor. Claro. Hola Hola, a todos. hola, Claudine. Hola. Sí, Sí, que soy me... su Hola, buenos días, alumna Claudine. ahora. Soy su Sí, alumna sí, otra ya, vez. otra vez, sí. ¿Cómo Feliz de estás? la vida por eso. Bueno, me alegro, chévere. Yo también. Sí, me incluyeron después. Claudine, sí, que me acuerdo que esta Lorena me comentó que tú estás a punto de inscribirte. Ah, Ay, vale, qué bueno. chévere, sí, sí. Sí, sí, no, sí, qué bueno que me logró esperar la sala. De verdad, súper agradecida por eso. Sí. Bueno, chévere, chévere, Bueno, yo chévere creo tenerte. que si estás de acuerdo y todo, o si prefieren, abrimos un compás de espera hasta las Bueno, 40. ya somos, ¿cuántos somos? Es que somos poquitos, la verdad. Somos poquitos todavía. De aquí ya estamos cuatro. Ujú. Y el grupo es de ¿cuánto? ¿De 10, de 8, de 9? Tenemos un 9 creo. 9, 10. 9, no 9. 10 con Claudine, que no está metida aquí en la... Sí, exacto, tienen concluido. Si Sí, quieren, está, esperamos unos minutos, profe. me da igual. Yo Ustedes prefiero, dicen, bueno, chicas. chicas, ustedes deciden. Yo aquí estoy a la orden de ustedes. A la orden de ustedes. Podemos ir comenzando a ver, no sé. Pasa que yo quería como pasar lista, pero la pasas tú, ¿verdad? Yo estoy ya tomando en Está cuenta bien. lo de Vale, la... ok. Lo de Yo la... estaba como aprovechando a poner un vino en mi agenda. Claro. Bueno, si quieres comenzamos. Sí, Somos, vamos a claro, comenzar porque somos solamente 4 alumnas, ¿no? sí, somos poquitos, Déjame pero pasar por un llamado por el este, WhatsApp. por el WhatsApp para hacerles un llamado. Pero bueno, avísame cuando estés lista, Gabriela, y empiezo. Llegó Irina, o sea que ya les voy a ver. Ya va a entrar. Vamos a darle si quiere. Irina Pedroso, yo lo puedo admitir, aquí me está haciendo por primera vez un mensaje que puedo admitir. Sí, también. Yo le di acceso a Irina. Ok. Hola Irina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Hola Irina, un saludo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Irina Pedroso, tú estás en México. Tú no estás fuera, Dios mío. Yo vivía en México, estoy ahora en Caracas y estoy regresando a Venezuela. Vale, ok. Te elimino esta notica de México aquí. Ajá. Suprimido. Ok, chévere. Bienvenida de vuelta. Gracias, Bienvenida de vuelta a Caracas. gracias. Bueno, Gabriela, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí Vale. y ya les mandé un mensaje. Yo creo que nosotros podemos empezar. Vamos a comenzar. Somos Sí. ya 5 alumnas, pues, ¿no? Sí. Vamos a comenzar. La semana pasada yo intenté dar como un brevísimo esquema de la historia del arte latinoamericano, que llaman arte latinoamericano, para que ustedes tuvieran más o menos una visión muy general. Eso lo van a ver mucho más
profundamente. Yo supongo que con Rafael, cuando vean las vanguardias en Latinoamérica, que él empieza con el muralismo, bueno, no sé si empieza con el muralismo, pero yo sé que él se lanza por el problema de las vanguardias en Latinoamérica, que fue bastante importante todo el trabajo que se hizo ahí, pero me faltó tocarles el problema de la posmodernidad, que tampoco es que quiera ahondar mucho en esto, pero creo que sí es importante para entender el enfoque que empieza a girar en los estudios latinoamericanos, y el enfoque que se le dio a esta materia también. Esta materia que la levantó sobre todo Lorena, bueno, conversando Lorena y yo, pero se marcó como un marco teórico que tiene que ver un poco con las lecturas de la posmodernidad, y que creo que además es un tema que vamos a tocar mucho en esta materia, precisamente esa dinámica entre lo moderno y lo posmoderno. Lo posmoderno en los países subdesarrollados, y lo vamos a tocar ya en la clase de hoy. Los países subdesarrollados, yo voy a hacer un resumen de lo que iba a decir la clase pasada, pero no importa. Lo moderno en los países desarrollados, lo posmoderno, perdón, en los países desarrollados se ha querido ver como un movimiento crítico o revisionista, por decirlo así, a la modernidad, a los principios de la modernidad, a la idea de progreso moderna, a la idea de historia. Incluso Bátimo va a decir que la historia ya a partir de la posmodernidad no existe, donde se pone en duda el valor de los ideales modernos. ¿Cuáles son esos ideales? Que lo vamos a empezar a tocar incluso desde hoy. La idea de la razón ilustrada como principio de conocimiento en el ser humano. El hombre se educa y se forma racionalmente desde la ilustración, pensando en un progreso de la humanidad hacia una vida mucho más feliz y mucho más humana. Ya si hay algo que la modernidad marcó, el pensamiento moderno marcó, y estoy hablando del pensamiento moderno, que hay como distintas etapas. Se habla del pensamiento moderno históricamente del Renacimiento, pero en filosofía se habla del pensamiento moderno prácticamente de la Ilustración, aunque ya tenía sus comienzos con la idea de nueva ciencia que empieza a aparecer en el Renacimiento, y con todos los discursos del sujeto como principio de conocimiento, que es quizá lo fundamental. Que bueno, con Descartes eso se hizo claro, pero también con muchos otros pensadores. La razón o el conocimiento parte del sujeto y no trasciende al sujeto. La modernidad llegó a esa idea de que el conocimiento es inmanente al sujeto pensante. Sujeto pensante entendido en abstracto. El sujeto pensante es el que determina el conocimiento, y no hay nada que trascienda más allá al sujeto pensante. Esa es la base como de la modernidad. Ahora, sustentada en esa nueva forma de concebir la verdad, la modernidad política, lo que se ha llamado la modernidad política inspirada en los derechos humanos, que eran los mismos para todos, independientemente de sus roles sociales, es lo que se hace importante para el desarrollo del progreso social, los derechos humanos. Los derechos humanos, que fue el principio de la democracia francesa, con todos los problemas que hubo después, pero que peleaban justamente por los derechos humanos. El pensamiento del siglo XVIII justamente argumentaba que el desarrollo y la educación de la capacidad de cada cual para alcanzar el conocimiento, para ser ilustrado, serían las soluciones a todos los problemas sociales e históricos que sufrían los pueblos, colocando la esperanza de la humanidad en el indudable avance de los hombres ilustrados, de los hombres sabios, la nueva sabiduría que se sustentaba en la humanidad. Un hombre consciente de sus facultades,
que serán capaces de hacer un futuro beneficioso y justo para todos. La modernidad se va a identificar entonces con la idea de progreso que todos más o menos manejamos. Ahora, sucede algo interesante a partir del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, cuando explota el romanticismo, que los románticos justamente empiezan a tener dudas con el avance tecnológico y científico de las sociedades, el avance de la llamada revolución industrial, y ellos empiezan a sentir que ya va, pero aquí hay algo que no está funcionando en eso que llamamos humanismo. Hay un avance de las ciudades, en la tecnología, en la fábrica, los trenes que empiezan a aparecer por todas partes, pero lo humano parece como desvirtuarse en algún sitio y el arte se hace el lugar de salida de esa vida tecnócrata que empieza a aparecer ya en el siglo XIX, y los artistas, los poetas, sobre todo en Francia, en Alemania también, en Inglaterra, empiezan pero vamos a frenar un poco la ilustración tecnológica del positivismo, que era lo que estaba como gobernando, lo que estaba guiando los pasos para el progreso, y vamos a recogernos en la modernidad. La modernidad cultural y artística se dice que surge entonces desde el siglo XIX, en claro rechazo a la modernidad económica o a la modernidad tecnócrata de las nuevas sociedades, que empezaba a entender al hombre como un ser que intercambia y produce un humano tecnológico. O sea, el humano ya no, los artistas van a decir, pero es que el humano no es sencillamente alguien que intercambia y produce, intercambia, como se está manejando desde la economía, o se está manejando incluso los políticos jugaron más a todos siempre, pero bueno. Entre las divergencias entre estas modernidades se ha buscado las causas que originaron el llamado arte moderno, que, como ustedes saben, empieza con Baudelaire, el primer poeta moderno. ¿Y qué hace Baudelaire? Agarra las cosas horribles de la sociedad de París del momento, las prostitutas, las calles, y hace de eso hermosa poesía. Ahí está como el sitio fabuloso del arte moderno, que toca hermosamente, con criterio de hermosura, los aspectos terribles. Empieza a moverse ese sentido en el arte, esa ambigüedad particular de las artes. Y bajo esta perspectiva, el arte moderno se presenta como un intento por rescatar la integridad de la experiencia humana, desvirtuada o perdida en las nuevas sociedades. Si bien podemos decir que la sociedad moderna tiene sus orígenes en el Renacimiento, este problema de la desintegración de la experiencia humana, que según Benjamin parece definir el arte moderno, empieza a ser elaborado en el siglo XIX. Y es cuando se empieza a hablar en la cultura del arte moderno. Benjamin es un gran ideólogo de ese pensamiento. Lo que explica el arte moderno es precisamente las tensiones que se generan entre el individuo y los valores culturales, que parecen que se lo quieren absorber, que se lo quieren comer, y el individuo siempre rebelándose ante esas tensiones. Bueno, y ahí ese es el ejemplo de Baudelaire. Okay. Lo que me parece a mí que realmente caracteriza el arte moderno es la continua experimentación de sus manifestaciones culturales, ¿no? De sus manifestaciones. En el arte moderno, esa idea de cambio, de originalidad y cambio, ser original, ya lo planteaba Kant a finales del siglo XVIII, el arte de genio. Los románticos agarran eso, el arte de genio. El arte tiene que ser la actividad creadora por autonomía del hombre. El hombre es creador en el arte. Todo discurso científico, todo discurso político, todo discurso filosófico tienen una base que es de creación artística. Es de creación, no digamos que artística, es de creación.
la creación se hace ya en el siglo XIX, es la base de la voluntad humana. La voluntad humana es creadora por excelencia, impulsada, empezar a hablar, impulsada por fuerzas irracionales que lo contactan directamente con la naturaleza, pero lo valioso del ser humano es la capacidad creadora de los impulsos naturales. Y así se empieza a crear todo ese ímpetu por lo original. Ser original implica no solamente ser novedoso en el arte, sino tocar esas fuerzas creadoras originales que cada uno de nosotros tenemos y que los artistas, los genios artistas, tocan intuitivamente y magistralmente. Y se empieza a correr esa idea, ¿no? Esa idea de genio, de originalidad. Todo esto, por supuesto, cuando empieza el impresionismo a tratar de romper con la academia clásica, a tratar de atrapar el tiempo con el trabajo del estudio de los colores que se puedan atrapar, empieza a variar, a formular lo que llaman la nueva belleza en el arte. Hay una nueva manera de concebir la belleza que se separa de la tradición, que ya busca otra manera de acercarse al gusto. Y me voy a comer un poco de tiempo, pero empiezan a aparecer las vanguardias, ¿no? Que quizá lo más interesante de la modernidad es el ímpetu de las vanguardias a principios del siglo XX, con sus presagios anteriores, con Cézanne, con Van Gogh delante, ¿no? Ese impulso del arte de la nueva época, levantada sobre los avances tecnológicos, un arte que incluso pudiera vislumbrar una sociedad del futuro, los futuristas. Claro, tenemos que agarrarnos en la fuerza del ímpetu que la misma tecnología nos ofrece y nos lanzamos a proyectar un arte del futuro, los impresionistas que tratan de trabajar el movimiento. El movimiento, no sé si Marta Traba no lo va a tocar aquí, pero lo va a tocar en el libro que vamos a tocar. El movimiento es un punto importante para entender el paso de la crítica que le hace Marta Traba a la cultura, al arte contemporáneo, del arte contemporáneo de los años 70 norteamericanos. Pero bueno, el hecho es que con las vanguardias, la pluralidad del estilo y las tendencias ponen en evidencia la pura inmanencia de la obra. La obra empieza a valer en sí misma, por su valor en sí mismo, por lo que ella misma logra decir, descifrar, colocar o expresar o sencillamente hacernos sentir a nosotros los espectadores. Rompen con los valores tradicionales de belleza, de hedonismo, de sensualismo, incluso se oponen al llamado modernismo que está surgiendo también en el final del siglo XIX, que era un arte bastante, a mí me encanta, un arte muy sutil, muy de emociones suaves, emociones ricas y hermosas de ver. Las vanguardias empiezan incluso a contradecir ese primer arte modernista que en poesía está marcado por Rubén Darío, y la poesía de Rubén Darío que hablamos la semana pasada, un arte de una belleza formal que toca las partes melancólicas, y bueno, que hablamos la semana pasada. Pero bueno, las vanguardias no solo se ocupan de romper con la tradición europea del arte europeo, buscan también referencias en los llamados artes salvajes. Picasso busca las máscaras africanas para traerlas al cubismo, y ahí empieza una especie de revolución en el arte, de mezclar estilos, mezclar tendencias. Artaud en teatro busca el teatro balinés y la fuerza de los rituales mexicanos para hacer teatro. Y estalla el Dada, que yo creo que es el más radical de todas las vanguardias, el dadaísmo, donde todo vale y todo quiere decir lo que el artista quiera decir, y todo es válido en el arte de vanguardia a partir de ahora. Entonces, bueno, la complejidad del arte de vanguardia
su pluralidad formal y conceptual, su carácter fuertemente experimental, que era el arte de vanguardia, hacen que el arte comience a verse con una posibilidad de recuperar la unidad humana perdida, eso que habíamos hablado hace un poquito antes, como deseaba el arte del siglo XIX. Ya no solamente como eso, el arte del siglo XIX buscaba esa unidad, tocaba, los románticos intentaban darle un sentido de unidad a unidad perdida, originaria, que las vanguardias empiezan como a dejar de lado. Ahora lo que importa, parece ser, o así se ha leído, lo que importa es unificar, ordenar el caos de la existencia, el caos de la experiencia humana. El arte propone una unidad en las sociedades modernas que nos hace por lo menos mantener cierto equilibrio emotivo cuando vemos, yo que sé, de Quirico, o vemos el surrealismo, comprendemos algo de la existencia, o el arte intentaba comprender algo de eso. Los temas principales de la vanguardia, romper violentamente con el pasado y postular un nuevo orden. Heidegger es el gran ejemplo de esto. Heidegger decía, todo arte es el intento de elaborar desde el mundo que vivimos, desde la existencia que tenemos, elaborar nuevas propuestas de sentido, nuevas propuestas, o Nietzsche más radical, o ilusiones de sentido. El arte toca la ilusión de sentido que buscamos siempre los seres humanos. El arte moderno va a girar por ahí, se va a mover en ese ámbito, ¿no? Desde la imagen de Nietzsche, de la ilusión de sentido. No podemos vivir sin una ilusión de sentido, decía Nietzsche. Decir algo. Justo esa unidad la que critica Marta en el texto, en ese primer capítulo. A eso vamos, por eso que lo estoy lanzando yo ahora. Justamente. Pura mentira, sobre todo para los latinoamericanos, ¿no? Bueno, para los... Bueno, pero ya va, que hay unos matices aquí que quisiera yo tocar justamente. El arte moderno, el que se llamó arte moderno, que incluso Marta Traba lo va a defender antes de tocar el tema latinoamericano, va a ser lo que ella va a estudiar, el arte moderno y la unidad del arte moderno, la ilusión de sentido que hablaba Nietzsche en el arte moderno. Para Marta Traba va a ser lo esencial del arte moderno y en alguna instancia lo que va a defender el arte de vanguardia, todavía incluso Marta Traba. El arte de vanguardia por lo menos intentaba una alusión de sentido que formaba la experiencia humana. ¿Qué pasa con el arte contemporáneo norteamericano? Que esa ilusión de sentido se hace absolutamente radical. La ilusión de sentido dentro de una sociedad de consumo que se acaba. Una sociedad de consumo que se come a sí misma, marcando una falsa unidad de sentido, que es la crítica que le hace Marta Traba a la sociedad contemporánea. Y ahí empieza toda la crítica de ella, no al arte de vanguardia, al arte de las posvanguardias, al arte de la posvanguardia, que es el posmodernismo, que quería yo tocar ahora, justamente para tocar a Marta Traba. ¿Qué pasa con el arte posmoderno? Que van a agarrar esas intentonas de las vanguardias tradicionales y las vacían de sentido. Ahora el arte es puro experimento formal, que lo que toca, y eso ya lo decía Bátimo, y incluso, pero en sentido bueno, Marta Traba lo ve en sentido malo, lo que toca es la experiencia humana y expresar la experiencia humana, sin intentar armar un sentido trascendente del ser humano, un sentido que le diera manejo intelectual del ser humano. En Bátimo, por ejemplo, el italiano, este sentido de modernidad lo que hace es poner en crítica absolutamente el sentido de progreso de la modernidad. Y así lo defiende Bátimo. Lo que está haciendo el arte postmoderno, lo que hace la cultura postmoderna, porque él habla de la cultura postmoderna, sería precisamente poner en duda la idea de un progreso histórico. La historia no existe, no vamos a hacer sin ningún progreso.
Lo que hacemos es vivir aquí, en estas circunstancias, y vamos armando sentidos a la medida que podemos armar sentido. Ahora, esto también hace un juego interesante en las vanguardias postmodernas, que entonces empiezan los artistas, dice Bátimo, a tomar las cosas del pasado, ¿eh? Y traerlas al presente, utilizándolas en el presente, que ya lo había hecho Picasso, que ya lo habían hecho otros grandes vanguardistas, pero el pasado se trae al presente y lo que se hace es jugar con las distintas experiencias en el presente. Y ese es el posmodernismo, que para Habermas, por ejemplo, es un pensamiento meramente conservador, que ya no es el ser humano el que se arriesga a proponer sentido, porque ya el sentido no se cree, ya no hay sentido que proponer. Estamos en el sitio del absurdo de Beckett, de Samuel Beckett, en el absurdo. Ahora lo que existe es el absurdo. Y ya, ¿cuál es el sentido a hacer? Los posmodernos van a intentar decir, el único sentido es la experiencia vivida en el momento del arte, el happening, el action painting, que tanto va a criticar Marta Traba. Entonces hay un giro que ya los posmodernos están tomando, y Marta Traba, me parece a mí, lo agarra, no sé si agarra a los posmodernos porque creo que no le gustaban mucho los posmodernos, pero ella sigue esa línea de pensamiento para criticar el arte contemporáneo actual. O para revisar, más que criticar, para revisar cómo debería ser el arte contemporáneo latinoamericano, que es lo que a ella le interesa. Porque el arte contemporáneo en Estados Unidos tiene todas esas críticas, que es la que nos va a plantear ella en este primer capítulo que les pedí que leyeran hoy. Empieza a criticar la sociedad de consumo y a mover la crítica ahí. No sé, creo que ustedes se dieron cuenta, este primer capítulo es básicamente una lectura del arte contemporáneo de Estados Unidos. Ella en todo el libro va a plantear la no pertinencia de seguir tan de cerca el arte moderno de Estados Unidos y para poder determinar lo latinoamericano. Pero vamos por partes, porque quería hablar un poco de Marta Traba. No sé si la conocen, si no la conocen, pero Marta Traba sí fue una de las críticas, las teóricas críticas importantes de la última temporada del siglo XX, la última temporada, digo yo, los últimos años del siglo XX, de los años 70 en adelante. Marta Traba tiene un papel fundamental como crítica y teórica del arte latinoamericano. Ella, pongo aquí, es una de las figuras críticas del arte más relevantes de los años 70, autora de muchísimos libros, de muchísimos escritos, hija de migrantes gallegos, pero en Argentina. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes, de Buenos Aires. Se graduó en el año 44, justo cuando está empezando la guerra allá en Europa. Publica sus primeros artículos entre el 45 y el 46, que trabaja en una revista que se llama Ver y Estimar, que es una revista que se recomendaba a los artistas nacionales argentinos nutrirse de las artes extranjeras, la de Europa fundamentalmente. Y ahí empieza Marta Traba. Marta Traba empieza a trabajar las nociones de arte justamente ahí, defendiendo una revista que defendía la influencia del arte de avanzado de europeo en Latinoamérica. Se manejaba la idea, y ella participa de eso, de que siempre había un atraso en el arte latinoamericano con respecto a los grandes avances del arte moderno europeo. Ella participaba de esa revista, que más o menos la tendencia de esa revista. En octubre del 48 decide irse para Italia, a Europa,
está 3 meses en Italia, estudiando en Italia, llega a París entre el 49 y el 50 y estudia en la Sorbona, Historia del Arte. Ella se fajó a estudiar el arte europeo, lo que quiero decir con esto. Se casa con un colombiano y vuelve a Buenos Aires, donde tiene su primer hijo. Sigue trabajando en escrituras pequeñas. Vuelve a Italia en el 53 y ya en el 54 se instala con su marido en Colombia, en Bogotá, Colombia, donde empieza realmente su carrera de teórico-crítica. Ella empieza a escribir en El Tiempo, en los periódicos importantes de Colombia, empieza a dar clases en la Universidad de Bogotá, en la Nacional de Bogotá, Historia del Arte. Hablaba entonces del arte moderno como un movimiento internacional, importante acotar esto, hablaba del arte moderno, de las vanguardias, no era de las vanguardias, del cubismo, del surrealismo. Hablaba del arte moderno como un arte internacional. O sea, que había de alguna manera algo que unificaba al mundo entero expuestos en las vanguardias modernas de principio de siglo. Ella lo defendía. O sea, para que vean los giros que da el pensamiento de Marta Traba. Funda el Museo de Arte Moderno de Bogotá, lo funda, ella es fundadora de ese museo, que todavía existe, el arte más importante de arte contemporáneo en Bogotá, lo funda ella, escribía en periódicos, en revistas, hacía un programa de historia del arte televisado, la televisión que estaba empezando en Colombia, y hacía un programa de historia del arte televisado. Fue profesora, como dije antes, en la Universidad Nacional de Bogotá. Y en 1958 publica un texto que se llama El Museo Vacío, donde sigue las tendencias, un texto realmente, yo he leído nada más partes, pero parece serlo, por lo poco que he leído, un texto realmente de estética, de reflexión filosófica. Más que yo creo que lo puedo compartir. Bueno, sería estupendo. Sí, chévere. No lo he leído, pero lo... Vale, me encantaría que lo... Elena Pastor también levantó la mano. Gracias, Irina, gracias por compartir. Sí, que gracias por pasarlo, Irina. Genial. Vale, chévere. Sí, gracias. Ok. Y claro, todo ese análisis, el Museo Vacío, donde comenta los pensamientos de Benedetto Croce y de Wilhelm Wöhringer, los teóricos de principio de siglo, lo construye a partir de referencias artísticas europeas. Ahí no se mete con el arte el arte latinoamericano, y voy a leer algo que leí de una crítica que habla sobre ese momento. Dice así: Marta Traba explica que la recepción del arte moderno internacional por los artistas colombianos no debe consistir en una mera imitación de las obras, de los códigos estéticos o del estudio de otros artistas, sino más bien en inspirarse en sus modelos teóricos y en los ideales que vieron hacer sus obras. De ahí vamos hacia el sitio donde Marta Traba se empieza a meter. Marta Traba es una gran estudiosa realmente de lo teórico y de los ideales que se pueden leer a partir de una obra de arte. Eso es lo que es importante para ella. No es tanto los estilos, claro, ella estudia los estilos y cómo se mueven los estilos y las estéticas, por llamarlo de una manera, pero lo importante del arte moderno, todavía en ese momento, que lo hablaba como arte moderno internacional, son los ideales y las ideas que se manejan en el arte, en la teórica, evidentemente. Ella también hacía poesía y escribía novelas, pero se define a sí misma como teórica, o le interesa, lo que le interesa a ella del arte, fundamentalmente, no son las estéticas o los estilos, por llamarlo así, sino las ideas, los conceptos que el arte elabora, que el arte trabaja. Y que sea el papel del arte desde Marta Traba, y con esto abre toda una vertiente en Latinoamérica,
El papel del arte no es recoger históricamente y los distintos estilos, etcétera, etcétera, que han pasado en Latinoamérica, sino hablar del contenido, que eso, cómo se maneja el contenido ideal, el contenido de lo latinoamericano en las artes, independientemente de las influencias o no. Y ella logra escribirlo, pasa que no lo veo aquí, ella reside 17 años en Colombia, vive ahí mucho tiempo. En el 61, en 1961, publica La pintura nueva en América Latina. Ahí empieza como el camino donde ella se hace conocida, La pintura nueva en América Latina, que es un intento ya no de plantear los distintos estilos, etcétera, etcétera, sino hablar del contenido real que pueda estar tocando o que pueden tocar los latinoamericanos desde Latinoamérica. Se dice que es el primer intento serio en Latinoamérica de hacer historia del arte en este país desde Latinoamérica y por Latinoamérica. Ese ensayito de La pintura nueva en el arte latinoamericano empieza a refinar su interés en el inconsciente latinoamericano, que es lo que ya debe interesar, cómo nos movemos inconscientemente nosotros, qué es lo que nos impulsa, nuestros impulsos irracionales, ¿a qué responden en Latinoamérica? Se considera como el primer intento de hacer la primera historia en Latinoamérica, ya lo dije, es el inicio de una reflexión que la lleva a considerar las mutaciones artísticas teniendo en cuenta el contexto social. También se apunta a esa tendencia. El arte entendido desde el contexto social y no solo desde un punto de vista estético o formal. Se comienza a interesar evidentemente por la sociología del arte, que ya se estaba manejando con Marcuse, con algunos pensadores europeos. Plantea la idea que irá madurando en adelante de que el arte latinoamericano pierde identidad al limitar los modelos europeos y norteamericanos. Ya en este libro lo plantea por primera vez. Hay algo latinoamericano que al copiar e imitar los modelos exteriores pierde identidad. Entonces se coloca en ese sitio tan difícil en Latinoamérica, que es un sitio que yo quiero trabajar aquí con ustedes. Lo latinoamericano, ¿cómo se define? ¿En qué sitio se define? Sí, hubo culturas ancestrales aquí, pero ¿acaso eso no fue destruido y aplanado y compuestamente puesto bajo la mirada del español o del portugués, en el caso de Brasil? ¿Cómo manejamos los latinoamericanos? Ya esa es una tendencia que en el breve resumen que vimos la semana pasada, más o menos tocamos, ¿no? ¿Cómo se manejan los latinoamericanos? Las tendencias nuevas desde acá, que hizo el muralismo, que hizo Frida Kahlo, que hizo Obregón, manejando tendencias nuevas desde los latinoamericanos. Bueno, en el 67 se divorcia. En el 68 recibe el premio Casa Las Américas de Cuba, que es una anécdota más, pero va a ser importante. El papel que juega el pensamiento marxista latinoamericano en Marta Traba es fundamental, justamente desde esta época. Es imposible. Y lo vamos a leer en este texto que estamos leyendo, cómo ella hace sus análisis desde un punto de vista realmente marxista latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Y en el 1968 es expulsada precisamente por revolucionaria comunista de Colombia. La botan de Colombia, sale expulsada de Colombia durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, presidente del Partido Liberal. Y eso que Lleras Restrepo es del Partido Liberal. Ella había tenido problemas con el antiguo general Restrepo, pero bueno, había llegado como un acuerdo. Pero no era Restrepo, el antiguo general, que no me acuerdo ahorita el nombre, el general anterior a Restrepo.
Carlos Lleras Restrepo, presidente del Partido Liberal y presidente colombiano entre el 66 y el 70. En esa época, los militares ocupan la Universidad Nacional, que estaba llena de revolucionarios, guerrilleros, casi todos se van para la guerrilla, lo mismo que estaba pasando en casi toda América Latina. Aquí también hubo guerrilla, aquí también hubo violencia estudiantil contra los estudiantes por sus ideas revolucionarias. Cuba es el gran ejemplo a seguir, lo que había logrado Fidel Castro con la ayuda. Eso que ahora odiamos, en aquel momento era muy, muy respetado por la mayoría de los críticos y artistas latinoamericanos. Entonces, nos toca meternos ahí. Bueno, al irse de Colombia, residió en Montevideo, residió aquí en Caracas, residió en San Juan de Puerto Rico, en Washington, en New Jersey, en Princeton, aunque en un momento que Ronald Reagan le niega la visa. Ronald Reagan le dice, usted aquí no entra más, o usted no puede seguir viviendo aquí. Entonces se va para Barcelona, se va para París, y en el 69 se une a Ángel Rama. Ángel Rama es un crítico literario, si no me equivoco, de Uruguay, que es como el intelectual que le da promoción a lo que se llamó realismo mágico en literatura. Ángel Rama es un experto en literatura y ella se une, se casa con, no sé si se casa, pero se une a Ángel Rama, y que tiene como bandera el realismo mágico como sentido de lo latinoamericano. Que eso también lo vamos a ver un poco en este libro. Y justamente en los años 70, ya en los años 70, ella escribe este libro que estamos leyendo en el 72, pero justamente en los años 70, ella asume lo que se ha llamado la teoría de la resistencia, o la noción de la resistencia propia que han de tener los pueblos latinoamericanos, con la que aspiraba a alcanzar una armazón conceptual latinoamericanista clara y precisa para oponerse a las visiones de los ámbitos internacionales del arte. La famosa teoría de la resistencia de Marta Traba, y empieza a armar ese pensamiento. Las obras de arte de los artistas latinoamericanos deberían inspirarse en la sociedad y el espacio en los cuales son creadas. No se trata de representar un tema latinoamericano no se trata de copiar el indigenismo o de copiar las costumbres o folclore. Ella siempre se va a negar a eso. No se trata de eso, sino de elegir un medio, una manera de ofrecer imágenes que estén en consonancia con la sociedad latinoamericana y con lo que la sociedad latinoamericana puede comprender de lo que ve. Es muy abstracto, es un ideal de ella, evidentemente, pero ella se enfrasca en hacer su análisis desde ese sitio. Cómo hacer resistencia a la influencia en el arte latinoamericano del exterior. Publica justamente en el 72 Arte Latinoamericano Actual en Caracas, en la edición de la Biblioteca Universidad Central de Venezuela. El librito este que estoy trabajando está editado en la Biblioteca de la Central de Venezuela. Este es el librito, este es el que estoy trabajando. Está editado en la Universidad Central de Venezuela en el año 72. Publicó también en un año siguiente después un libro llamado 2 décadas vulnerables de las artes plásticas latinoamericanas, que toca prácticamente el mismo tema. Son las 2 décadas vulnerables para ella, son los años 50 de los años 50 hasta el 70. Todos los 50 y todos los 60 son las décadas vulnerables que llama ella en América Latina, que se siente invadida por las artes del capitalismo norteamericano. Y aquí ya entramos en clase.
Y aquí ya estamos en el tema, más o menos ubicada Marta Traba. Defiende el arte moderno en América Latina, haciendo hincapié en los peligros del imperialismo cultural extranjero. Y el imperialismo es una palabrita realmente traída de la izquierda latinoamericana. Declara, por ejemplo, que París y luego Nueva York han servido a un proyecto imperialista destinado a descalificar a las provincias culturales y unificar productos artísticos en un conjunto engañosamente homogéneo, lo que tú decías antes, que tiende a fundar una cultura planetaria, muestra existencias artísticas que ni siquiera se plantean como una probabilidad. Y aquí ya está, se respira un tema que todavía vivimos hoy en día de manera distinta, gracias a Dios, pero que todavía se vive hoy en día, que es el problema de la globalización. Ese es un tema fundamental para entendernos a nosotros. Todo está manejado alrededor de la posible globalización o cultura internacional que tanto defendía Marta Traba antes, y lo latinoamericano en ese sitio. ¿Cómo vemos lo latinoamericano en ese sitio? ¿Cómo manejamos las culturas no avanzadas? ¿Cómo se manejan las culturas no avanzadas, el arte de las culturas no avanzadas en los ámbitos de la cultura internacional que son tan importantes hoy en día para entender el Internet, para movernos en Internet, para movernos en todo esto? Y una pregunta, Humberto, porque cuando hablas ahí de las culturas avanzadas, o sea, justo, y es importante ahorita que estamos, yo creo que rebasados por la cultura de masa, ella dice que justamente, o sea, cómo se habla de una universalidad, o sea, esa cultura avanzada cuando en Latinoamérica, ¿qué pasa en Latinoamérica con los marginados, con todos aquellos que no tienen acceso a esas referencias internacionales que nos dan una idea de arte universal? ¿Entendí bien? Porque es denso el texto, ojo, ¿no? Es denso. No, es súper denso. Evidentemente que entendiste bien. Ese es un planteamiento que empieza a abrir la crítica latinoamericana en este entonces y la teoría latinoamericana. ¿Cómo entender lo latinoamericano, si es posible defenderlo, algo autóctono propio, sin caer en el folclorismo, sin caer en el indigenismo, como cayeron algunos antes de los años 70? ¿Cómo entender los latinoamericanos desde este momento histórico en que todo está mezclándose? Todo se está mezclando. Y eso lo vamos a ver en Marta Traba, esa preocupación la vamos a ver en Marta Traba, que va a tocar su manera y lo vamos a empezar a tocar ahora. Lo vamos a ver en Juan Hacha, que a diferencia de Marta Traba va a defender las vanguardias de Latinoamérica. Marta Traba no las defiende, y por las mismas razones. Además, las razones va a ser muy interesante esa discusión entre la pertinencia o no pertinencia de las vanguardias norteamericanas en América Latina. Ese es el primer gran tema que se enfrentan a Marta Traba y a Juan Hacha. ¿Son pertinentes seguir las vanguardias de Latinoamérica o no? Ese es el gran tema que va a enfrentar, y que se conocieron mucho y se respetaban mucho, a Juan Hacha y a Marta Traba en los años 70, en los años 80. Bueno, hasta que se muere Marta Traba. Justamente la pertinencia o no de las vanguardias en Latinoamérica. Eso va a ser fundamental. Es el primer gran tema que tenemos nosotros en esta asignatura. Después veremos a García Canclini, que introduce la categoría de culturas híbridas, pero no solo para hablar de Latinoamérica, sino para hablar de las culturas marginadas en el resto del mundo, que también están tomando parte de la globalización. Introduce García Canclini la noción de cultura híbrida, culturas que no son puras, como puede ser la aria o la cultura italiana o la japonesa o la china. Hay culturas híbridas donde todo está mezclado. La importancia de entender la hibridez, por decirlo así, en todas las sociedades modernas y contemporáneas, eso se plantea desde García Canclini, que lo va a lanzar. La noción de cultura híbrida precisamente para matizar todo esto. Bueno, y después ahí tocaremos a nuestro querido Luis Enrique Pérez Orama con su texto sobre la Bienal de Sao Paulo del 12,
que hace un texto maravilloso donde revisa la noción de globalización. Revisa la noción de globalización. ¿Qué significa? Pero no me voy a adelantar. Vamos a quedarnos en Marta Traba todavía, que es la primera que plantea esto y lo plantea de una manera muy radical, como ya ustedes leyeron en el texto, supongo yo. La influencia europea se convierte en Marta Traba en una forma de dominación cultural, ya sea francesa, ya sea europea o norteamericana, que asfixia a Latinoamérica, que no ha terminado de superar su estadio colonial. ¿Somos todavía colonia? Es la pregunta que se hace. ¿Podemos? Como se trata de meter como el inconsciente, nos sentimos todavía seres colonizados, seres no colonizados, sino seres que hablamos en español y pensamos como español, aunque no queramos. Ella se pregunta, parece fuera de lugar, pero sí, pareciera, ¿no? En ese momento se hizo muy importante. Su ataque más virulento fue contra la satelización artística llevada a cabo por los Estados Unidos. Y ahí es donde ella va a atacar, que es muy propio también de toda la izquierda procubana de los años 70, 60, 70 y hasta 80 en Latinoamérica. Atacar desde ese sitio y ella se lanza en esos ataques. En efecto, en sus escritos denuncia la llegada del pop art a América Latina entre los años 60 y 70, que no es un estilo ni una estética, sino una imposición de sistemas de civilización. Esa palabra, una imposición de sistemas de civilización típica de los imperialismos. Se trata de un sistema cultural global que representa una sociedad de consumo industrial y tecnológica y que no corresponde a la situación socioeconómica de América Latina. El pop art vehicula, pone la mujer que estoy leyendo, o permite por los medios masivos de comunicación una ideología tecnocrática y consumista de una sociedad opresora. Ese es un término de Marta Traba que si ustedes leyeron, ya ven cómo ella lo va manejando en este texto, ¿no? La dominación imperial del arte norteamericano solo emite señales, que lo dice en ese texto que leyeron para hoy, de comunicación como simple indicador mecánico, empobrecido, que apenas marca un camino a seguir, pero que no se abre al complejo meollo de una estructura de sentido, como es el lenguaje. Y ahí vemos su diferencia con las vanguardias anteriores. Las vanguardias anteriores intentaban un estilo distinto, nuevo, que buscaban un sentido trascendente en el ser humano. Las vanguardias representadas por pop art ya no buscan sentido trascendente, dice ella. Ya no tocan el problema de la trascendencia. Lo que hacen es repetir y repetir cómo consumimos las cosas en las culturas contemporáneas. Las sopas camper repetidas en series en un cuadro. Ella no ve ahí un intento de mitificar a las sopas camper. Ella ve ahí un intento de reconocer desde el arte cómo estamos manipulados y seguimos, aunque no nos demos cuenta, inconscientemente, los valores de consumo. Claro, y fíjate que ella dice ahí que al desaparecer el icono, desaparece el arte, y eso no es verdad, porque el pop art... Eso es interesantísimo, menos mal que lo tocaste. Al morir Marilyn, desaparece la imagen de Marilyn, y bueno, ahí está Marilyn, el Che, o sea, Frida Kahlo, o sea, todos los iconos que ha creado el arte, o sea, digamos, desde ese claro. momento, o sea, no, sí. Pero interesante es lo que tocas con Marilyn. Yo lo pensaba tocar más adelante, pero menos mal que lo tocas, gracias a Dios. Justamente ella dice, todo lo que hizo el pop art con Marilyn, y la repetían, apenas se muere ella, se va. Al contrario, lo que hizo Warhol, que lo tengo, lo voy a poner una vez. Yo pensaba compartir unas imágenes del
arte de vanguardia norteamericano de ese entonces para ver contra qué pelea Marta Traba en este capítulo. Que, Dios mío, pues cada cosa que yo veo es más linda que la otra, digo yo, ¿no? Pero ella pelea contra eso. Entonces voy a compartir, si lo tengo aquí, lo puedo compartir, ¿verdad? Ya lo tengo abierto. Primero, lo tienes que abrir. Ya lo tengo abierto en mi computadora, ahora no sé cómo abrirlo, aquí. Abajo en Share Screen. En Share. Okay, ¿dónde está? Ahí lo ves. Aquí estamos, compartir. Creo que esta sí, Share. Ok, aquí estamos, aquí está. Déjame cerrar esto aquí Ábrelo atrás. abajo para que lo podamos ver completo. Sí, La eso es lo que... pantallita de abajo. Soy torpe en esto, chicos. Bueno, ya lo saben ustedes. Aquí. Bueno, este es de Kooning, pero vamos a ver de lo que estamos hablando, el popar. El popar de este. No abrió, yo no lo veo. ¿No abrió? Abierto. Dale allí. Ya va. Stop share, aquí le doy a pause, aquí, ok. Hay una pantallita abajo. La pantallita está bien. New share está también verde. No sé, pero en tu propio PowerPoint le das abajo a tu derecha. ya le di a eso. Tiene cuadritos y tienes una pantalla como lo hiciste en la semana pasada, ¿de acuerdo? Sí, pero es que yo pensé que ya lo había hecho. Dale clic otra vez y abre la pantalla que está como cerrada, ¿no? Ustedes la ven así cerrada, chicas, ¿no? Ay, espérate, vamos a empezar todo de nuevo porque me enredé. Ok, ¿dónde estamos aquí? Ahora lo veo ustedes en un rincón y no veo mi pantalla de... Ok, aquí está. Screen sharing está usada. Stop pausa. Ya le estopé la pausa. ¿Qué aprieto? Me dices tú. Sí. ¿Qué aprieto? O sea, ¿qué te aparece en la pantalla ahora? Ahorita solamente me aparecen las caras de ustedes. Ahorita. Ajá, pero tú agarras y tienes que abrir el PowerPoint donde tienes todas las imágenes. ¿Lo tienes abierto? En tu Está computadora. abierto, minimizado. Exacto. Dale para que se expanda. Yo te voy diciendo. Ok, espérate. ¿Lo tienes abierto? Ya va, para que se expanda. No, Sí. o sea, lo tienes abierto lo tienes abierto. Ok, ahora te vas a ir abajo donde está la pantallita. Sí. Ahí no, en esa. Dale, en esa, dale clic. Debería abrírsete. Ahí se abrió. En mí se abrió. Vamos a ver. ¿A ti se te abrió? ¿Ustedes la ven? Porque yo A mí se me abrió. Yo lo veo todavía como... No se ve la plantilla, pero vamos, desde el programa, ¿sí? No se ve como en pantalla completa compartida. Yo en mi Zoom la veo compartida completa. Es lo que no sé qué hacer. Bueno, si quieres me la puedes reenviar por correo y yo la abro. ¿Me la vas enviando? Ya va, pero porque la vez pasada sí lo logramos. Sí. ¿Qué fue lo que yo apreté? Ahora probablemente haya un botón donde tengas que darle para activar la presentación. Ok, ya vi. Donde dice New Share, dice un participante y otro dice múltiple participante. Le voy a dar ahí. Dale a ver. Y darle la pantallita que yo la veo como señalada. No, la pantallita ya la tengo completa. Reanudar presentación. Estás dándole. Ay, no sé qué hacer. Bueno, ¿por qué no me mandas por correo? Te digo, métete en el Gmail, pon comunica.glp, que lo debes tener ya grabado. Ya, no, ¿cómo me voy yo de aquí entonces? Bueno, o sigamos, no hay rollo. Y luego no, pero lo rico que ustedes ven las imágenes, me falla hacerlo. No, yo sé. No tiene sentido que lo haga así. Que ustedes la vean. Ok, ya me vi para los chiquitos. ¿Por qué no sale? No entiendo. Mira, ahí está, ya está. Por lo menos aquí la vemos. Pero ahora tienes que abrir la ventana de... Ok. Voy a abrir la ventana otra vez. ¿Ahora? Sí, dale. ¿Se ve? Ajá, pero yo veo como
como achatada la plantilla. Ustedes la ven achatada, ¿verdad? Sí, No, ya se ve grande la imagen, pero lo que hay que hacer es en la ventana, Abrir la ventana. ajá, completa. ok, ya Vete a la vi. esquina de abajo, vete a la esquina Claro. de abajo de la Me- derecha, que hay como un... me tengo que volver para atrás, porque ahora estoy otra vez en Zoom. Aquí. La voy a poner al máximo aquí. No, no, no. No, no es ahí el problema. Vete hacia tu derecha completa allí. Aquí en menos. No, ponlo en el medio. Eso ponlo en el medio, en el medio. Está en Ok, el medio ahora ahorita. sal de allí. Ahí está perfecto, profesora. Ahí Ajá. está perfecto. Ahora lo que hay que Ajá. hacer es como que abrir más. Abajo, Ajá. mira, a ver, Humberto, en la línea de donde estabas ahorita, vete a la esquina exacta donde hay un triángulo con punticos. Voy Abajo. porque lo volví a abrir y a mí me abrió. No, no, pero hazme caso. Ponte Sí, por favor en la ok. plantilla. Abajo ves plantilla. un ángulo a tu derecha total, a tu derecha. Ah, no, a tu derecha. Más a la derecha. Pero A tu derecha. Ok, aquí en sí, el sí, ya borde lo de vi. la- Aquí. Ajá, ahora dale un clic y abre. A ver si se te abre. No, ahí. Ah, bueno, no sé. Ahí, Dices tú. eso. Dale a tu derecha. Dale y abre. Ahí lo vemos. Ok, Lo que estoy ahí lo jalando, estamos lo que viendo. estoy jalando. Listo, ahí lo vemos. Ahí está. Ya va, Ya se me fue para arriba. Ok, ahí. ¿Se ven? Ahí. Ahí. Dale, no te enrolles. Ahí, vamos a verlo así. Con Ajá. las cosas al margen. Dale ahí eso, dale ahí. No te preocupes, Humberto, ahí se ve. O sea, ahí Sí, se ve. Ahí lo vemos. ahí se ve chévere, Humberto, no hay problema, Bueno. está súper bien. Pero se ven las cosas. Bueno, ok. Yo lo que Lo quería que que sí es que vieran. después cuando vayas hablando vas bajando, ¿viste? No, sí, pero lo que quiero es subir y bajar. Yo quería que vieran que vieran esta, que estábamos hablando de Marilyn. Quería que vieran que estábamos ya hablando de Marilyn y quería que vieran, espérate que tengo que cancelar, que este es como el original, bueno, el original, el primero, la primera serie que hizo Warhol de las fotos de Marilyn. Roberto, pero parece que parece una obra de Koenig, William de Es Koenig, mujer. Lo que se ven es eso, no están viendo lo de Marilyn. No, Entonces no sé qué hacer. Si quieres No ver sé qué hacer. pero Sí, no te enrolles. Hay que bajar Estamos las en la diapositivas. primera, la que estamos viendo es la primera. Lo que Sí. tienes que hacer es ir bajando si quieres. Estamos en la 1, ¿ves? Sí, claro, pero yo no, yo estoy en la 7. Yo bajo aquí No la puede 2, ser. la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Yo estoy en la 8. pincha. Bueno, bájanos hasta allí Para- a nosotros. Ajá, para ver, bájanos a ver, Humberto. Bájanos a nosotros. Ve Pero ¿cómo lo pinchando bajo? una Sí, de es verdad, es Yo que no sí estoy es bajando en mi Zoom. Yo no estoy bajando en mi Pasándole- Zoom. En, Yo no estoy bajando en en, mi Zoom. en la Mira. pantalla compartida no aparece ningún tipo de movimiento, ni siquiera el cursor. ¿Qué te Claro. parece? No aparece, Lo que- solamente aparece el software. Ahora Sí, ahora sí va. Ok. Trata de darle nuevamente. Entonces, Ahora estamos sí, en ahora sí, ahora- azul, ahora estamos en Marilyn. Perfecto. Ah, Ahora bueno. muy bien. Vale, pero se ve todo lo demás, se ve horrible, pero bueno. Bueno, pero se ve el material. Horrible Está no se ve. perfecto, está buenísimo. Horrible no se ve, se ve bello. No, lo que quería mostrar que, bueno, este primer díptico que son unas en color y estas en blanco y negro, que es un primer juego que hizo él, que es de 91 por 91, donde mezclas todo esto. El trabajo se completó durante unas semanas después del fallecimiento de Marilyn. Justamente eso es lo que puede ser que le traigo aquí el tema. Esto lo hizo Warhol justo después del fallecimiento de Marilyn, que tomó una fotico de la película de Yáraga, que es del 58, no me acuerdo cuándo es, del 53 creo, y la reproduce, la saca en serigrafía, la trabaja con acrílico, mezclando colores, en blanco y negro, y esta es la primera que hizo de esa serie. Hizo este díptico, que es un díptico como de 25 en color y 25 en blanco y negro. Se ha leído por ahí que significa la vida y la muerte de Marilyn, yo qué sé.
hizo como 300 y picas series de estas, que las reprodujo en serie. Hoy en día la primera originalísima está en el Pompidou en París, pero bueno, eso es lo que me parecía interesante que tocáramos, ya que estamos hablando de Marilyn. Lo interesante que hace el pop-up aquí, donde se mete justamente Warhol, es justamente una imagen, reproducirla en serie. Y más, la obra de arte es la reproducción en serie de 50 imágenes igualitas, entre comillas, cada una trabajada distinta, un poquito distinta, usando más color aquí, menos color allá, más sombra aquí, menos sombra allá, para hacer evidente, y así lo diría por lo menos Marta Traba, evidente Marilyn como objeto de consumo. La reproducción en serie de la misma imagen de Marilyn. Y bueno, y después salen las hermosísimas series con distintos colores, con colores fluorescentes, que son las famosas de Warhol. Pero bueno, Warhol también tiene otra cosa que hizo en esos días, un poco después, en el 67, el famoso diseño de una portada de un grupo de rock que él era como mecenas de ese grupo, de Velvet Underground, el primer disco que hace con una cantante italiana llamada Nico. Entonces esta es la portada, el diseño de la portada de ese primer disco de Velvet Underground y Nico. Y lo interesante aquí es lo que hace este señor Warhol. El plátano, con todo el sentido que usted le quiera dar al plátano, no vamos a entrar en eso, pero el plátano, la primera impresión que hizo Warhol, que la hizo él mismo, se le quitaba con una calcomanía la tela al plátano y el plátano quedaba así. Ese disco no tuvo tanta fama y todo, lo impreso, lo editó, por decirlo de una manera, Jazz Velvet Record, que era una propiedad de la Metro-Goldwyn-Mayer y que perdió muchísima plata, según parece, con esta primera portada, que no fue tan valiosa como ellos querían, pero la Metro-Goldwyn-Mayer decidió hacerlo precisamente porque Warhol era la estrella del arte en ese momento, y era un diseño del propio Warhol. Este plátano pelado. Me da muchísima risa esta cosa de Warhol. Y ese es un diseño para una portada de disco, que también Marta Traba eso lo verá como una locura plena, ¿no? Pero bueno, damos al primero de esta serie, que es The Kooning. La primera es serie como el antecedente de Catalán, ¿no? El de la banana, ahora que lo veo. Por eso se lo puse. Yo quería que ustedes me lo comentaran, que ya la banana, Warhol fue el primero que puso una banana a trabajar como expresión gráfica. Me callé la boca que en la última feria de arte fue muy... Claro, yo se lo traje por eso, y si no me dijeron nada, yo me quedé callado y no voy a interpretar nada, pero así que no fue... Intertextualidad. Sí, lo que hizo este muchacho pegando la banana es llevar a lo que hizo Warhol hasta la exageración, ¿no? Bueno, bastante dadaísta también ya su planteamiento. Completa, ¿no? pero es que todo el pop art trabajó mucho con el dada. Todo el pop art que hizo Warhol. Warhol agarró unas cajas de esponja de esponja, exacto, las agrandó un poquito, las cambió un poquito de diseño, pero las colocó como pieza de arte. Ya Warhol estaba jugando con el pop art, con el dadaísmo, por supuesto. El pop art trabaja fundamentalmente, no que trabaja fundamentalmente con el dadaísmo, pero juega mucho con el dadaísmo, evidentemente. Que eso es lo que Marta Traba no va a entender mucho, ¿no? Lo interesante con Marta Traba es justamente eso, la noción de arte contemporáneo que ella empieza a manejar en este primer capítulo, está enmarcado en el ámbito sociopolítico estricto y delineado, que está producido como a propósito. Dice Marta Traba que el arte contemporáneo norteamericano
está marcado en un ámbito sociocultural muy preciso y muy exacto, y está delineado. Por eso ese ambiente sociocultural de la cultura norteamericana. El arte ella dice que eso le resta, que ya no tiene que no es un arte que no entra dentro de la universalidad porque es local, dice ella, ¿no? Es muy local, dice ella, es servir a la tecnología, lo que usa eso. Es un arte servil a la tecnología, que solamente funciona porque comprendemos, los norteamericanos creen comprender la tecnología y lanzan este tipo de arte muy ligado a la tecnología, cuando en realidad es un arte que sirve a la sociedad de consumo, que paradójicamente proclama su libertad, que en realidad, lo dice ella, es pareciera que el texto de ella es muy actualizado, pero específicamente en ese momento histórico en que estamos hablando, en los años 60, donde había como un debate y una lucha evidentemente política y muy marcada en Latinoamérica. Pero es que si trasladamos todos esos textos a esta actualidad que vivimos, donde ya se habla de proceso de descolonización, a mí me da un poco de... se quedó un poco atrás, ¿no? O sea, no sé cómo lo vean, ¿no? Sí, yo lo traigo porque de alguna manera hoy en día hay menos, evidentemente, pero todavía hay gente haciendo este tipo de lectura cuando hablan del arte globalizado. Ese es un temita, el arte globalizado. ¿Dónde nos colocamos a nosotros? ¿Dónde nos colocamos a nosotros entre un arte supuestamente internacional? Tenemos que, ¿cómo hacemos crítica del arte latinoamericano desde la globalización? ¿Bajo qué patrones? ¿Bajo qué premisas? ¿Nos definimos como sociedad o no nos definimos como sociedad? Para Marta Traba se le hace prescindible definirse como sociedad. Yo no sé si eso todavía es algo que nos valga a nosotros para defender los latinoamericanos. Y por eso lo traigo aquí, esta postura de Marta Traba que parece tan atrasada. Pero es pertinente para nosotros hoy en día definir lo latinoamericano. Porque abrimos un diplomado de arte contemporáneo en Latinoamérica, latinoamericanista, donde vamos a tocar esa palabra. En esta materia me tengo que meter con eso. O sea, vale la pena un diplomado exclusivamente latinoamericano, sobre arte latinoamericano, para hacer promoción de nosotros mismos. Vale, entonces como regla de mercado, hacemos promoción de nosotros mismos para que se difunda la palabra o el arte de los artistas que trabajan en Latinoamérica o que tienen origen latinoamericano. Es algo que hay que pensar, que estamos pensando cuando abrimos este diplomado. Pero otra cosa, Humberto, o sea, con respecto al arte, o sea, con lo latinoamericano, ¿no? Obviamente hay como una expresión propia de nuestra realidad, de nuestros códigos, pero eso entra, o sea, englobado, o sea, forma parte del arte universal. O sea, yo digo, por ejemplo, con las Bienales de Venecia, ahorita acaban de escoger nuestro artista Yanomami, hace unas bienales atrás, llevaron todo lo que fue el arte callejero. Entonces, ¿sabes? O sea, el arte latinoamericano, como que yo no lo veo desde la promoción propia, ¿no? Sino no entramos nosotros realmente dentro de la universalidad del arte con un lenguaje. Pero esa es la pregunta que tú no me aclaras. Yo lo que siento, como me lo dijo también un profesor en historia, claro, el Yanomami es puesto allá por exótico, porque vale lo exótico, y justamente eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, lo que vale en el arte contemporáneo actual es el exotismo, lo distinto. Podemos hablar de universalidad o hablamos de arte exótico, lo latinoamericano como exótico. Y ahí estamos en los temitas. Ok, a la Bienal le encantó hablar de lo exótico. Ok, entonces vamos a mostrar cosas exóticas, porque lo contemporáneo tiene que abrirse políticamente hablando a ser tolerante con lo distinto. Eso políticamente es uno de los valores actuales. Que es lo que estamos definiendo. Por indigenista y no como valor en sí mismo por el arte. Yo individualmente admiro muchísimo a ese artista y su obra, o sea, me parece sublime, me parece... Pero esa discusión
esa discusión está en el tapete ahorita. Sí. Claro, pero Yo pienso lo mismo Ujú. también, Irina. Yo pensé, y de hecho pienso que más bien es pertinente, o sea, a partir de lo que Marta Traba planteó en ese momento, pero fíjate que no es tan lejos, o sea, estamos hablando de los años 70, más bien es bastante tardío para que haya salido una voz hasta lo que estamos diciendo, que un estudio latinoamericano del arte en los años 70 me pareció tarde. De hecho me parece que debería haber sucedido antes, pero digamos que es hace nada, los años 70, y de aquí para Nada, más es bien una, había una habido discusión actual. explosión. Sí, totalmente. Y sí la veo totalmente pertinente, incluso porque desde los años 70 para acá, a nivel de tecnología, de globalización, de todo eso, ha habido un estallido y una velocidad que en muy corto tiempo nos ha dado vuelta, o sea, a todos. Entonces, claro, y me parece que más bien ha cambiado tanto, el escenario ha cambiado y cambia, que no, me parece a mí que es pertinente hablar desde lo latinoamericano por eso mismo, porque si desde los años 70 se dice que sería como el texto de Marta Traba fue uno de los primeros en hablar sobre el arte latinoamericano, ni siquiera Desde Latinoamérica. desde Latinoamérica, y estamos en el 2020, o sea, 21, 22 ya. 22. Ya me parece muy corto tiempo como para, fíjate, o sea, a mí, por esencia, me hace falta conocer sobre el arte latinoamericano, y estoy en Latinoamérica. Cuando uno habla, y en Venezuela creo que aún más, creo que hay otros países, que Brasil nos lleva muchísimo más. Ok, mira, pero justamente a eso voy a tratar de defender lo que puedo de la posición de Marta Traba. Marta Traba no se va a oponer a la influencia exterior. En alguna parte del libro también lo va a decir. No se va a oponer. Claro, ella es muy polémica y constantemente está causando guerra, ¿no? Por ejemplo, lo que dice de Clooney me parece identifica de Clooney, que esta foto que tengo aquí es una mujer de Clooney, o la foto 2, que también es otra mujer de Clooney. Dice aquí de Clooney intenta con esta expresión del informalismo norteamericano, que no es nada, sino pura mancha de color, como hace Polo, de que uno intenta hacer algo ahí, crear sentido universal, que es lo que le interesa a ella. El sentido universal que tenga la misma obra de arte. Ella se va a enfocar ahí. Justamente lo importante es el sentido universal. De Clooney logra hacer algo con ese expresionismo loco del informalismo. Pollock sí lo pone por el piso. La verdad que a Pollock lo pone totalmente por el piso. Más adelante lo veremos. Pero bueno, esto es lo que hace de Clooney. Otra cosa, Puerto Río, también de Clooney. Fíjense, cosa tan bonita y tan tierna, o sea, una cosa de puro expresionismo informalista, pero es que de una ternura, y ella dice, si todavía de Clooney existe algo, claro, ella le echa la culpa de Clooney, o le justifica a Clooney porque él no es nacido en Norteamérica, sino que es holandés. Entonces tuvo la visión de resguardar todavía el intento universalista del arte de la vanguardia, que es ahí donde Marta Traba empieza a criticar el intento universalista de la vanguardia contemporánea norteamericana, donde está. Pone en duda, por ejemplo, lo que hace este otro pensador, el que viene, Robert Rosenbach. Él dice, aquí ya está un intento de repetir y jugar, esto ya es un juego. Y además que a propósito Rosenbach lo hizo así, es un juego. Y él lo plantea así, lo planteó como juego. Esto ya a Marta Traba le parece lástima, porque este señor tendía a la poesía y se quedó jugando con el pop. Se puso a jugar con el pop. ¿Por el pop o con el op art? Porque mira, otra cosa que hace Rosenberg que me encanta. Bueno, esto también, ese lo hace Rosenberg con su mujer en aquel momento, Susan Bell, que trabajan con papel monocromado azul, una cosa tan bonita y tan
Pero claro, dicen una belleza, dirás, Marta, una belleza que va para dónde, a dónde apunta, la técnica bien planteada del trabajo con el azul, que inventa, y si esto no es poético, yo no sé qué diablos es, poesía, pero fíjense otra cosa que hace, bueno, esta cama, esta famosa cama, la cama de Roosevelt, que más expresionista que esta y más realista que esto, es su cama colocada, manchada, pintada, dibujada, hecha y ve ahí, algo pasó en esa cama terrible. Algunos hablaban hasta de asesinato, que había habido un asesinato ahí, independientemente de lo que haya habido o no haya habido en esa cama, con su intento de jugar con eso, lo que logra él ahí es un juego de colores, de expresión, de energía emotiva, que estamos viendo esta cama que a mí me fascina. A Traba le parece un poco exagerado y absurdo. Aquí le iba a importar lo que pasó en una cama personalísima, que bueno, que sé, que hace una cama ahí, que hace una cama personal puesta, dice que es la colcha que él tenía y la almohada que él tenía, que le usó con todo esto. Lo interesante aquí es que lo que quiero poner aquí es insistir que Marta Traba sigue sus planteamientos a partir de Marcuse. Marcuse es un teórico de la escuela de Frankfurt, del mismo grupo aunque más joven, del mismo grupo de Benjamin y de Adorno. Y de Adorno ella sigue muy en línea, muy de cerca el marxismo de Marcuse, que era revisaba las teorías marxistas tratando de sacarla de donde había llegado pensadores como Lucas o pensadores que determinaban el arte solamente como expresión directa del sistema económico, político-económico del momento. Marcuse intenta ir por otros caminos, pero marca si toda obra de arte tiene un contenido ideológico. Toda obra de arte tiene contenido ideológico. Y eso, yo no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero es difícil quitarle al arte esa cualidad si uno hace análisis de las obras de Leonardo, análisis de las obras de quien sea, el contenido ideológico está presente en la obra de arte. Marcuse insistía que sí y Marta Traba sigue insistiendo en que sí. Ahora, ¿cómo leemos esa ideología? Es lo que empieza a ser el tema. Los signos, y ella ve en este arte los signos de un lenguaje como el de la tecnología moderna, que no permite la alimentación de la dimensión interior de la persona. Su intención es estandarizar valores y criterios, que todos tengamos los mismos valores y los mismos criterios, que es lo que le critican también a la globalización. Ese planteamiento lo plantea también Lyotard cuando habla de la posmodernidad. ¿Cuál es la sapienza de la posmodernidad? Se da justamente ahí en el manejo de la tecnología para medir la sabiduría. ¿Quién sabe hoy, aquí ustedes, de el lenguaje 0100, el lenguaje binario de la computadora? ¿Quién maneja eso? ¿Cómo traducimos nuestras emociones al lenguaje binario de la computadora? Pero la sabiduría profunda necesita manejar el lenguaje binario de la computadora, los hackers. Lo que hacen los hackers, que menos mal que existen y tocan todo, pero que todo puede ser sistematizado en una computadora. La experiencia personal, la que tengan ustedes con esta clase mía o la que tengo yo con ustedes, está mediatizada absolutamente por la computadora, por la tecnología. Me encanta el Zoom porque me hace menos arrugado. El WhatsApp me pone muy arrugado. Y prefiero las clases por Zoom porque me veo más guapo, más jovencito. No me veo tan... Lo digo de entrada, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo es la mediación tecnológica en el arte contemporáneo? ¿Y quién maneja el lenguaje tecnológico? ¿Cómo podemos jugar con el lenguaje tecnológico? Esas cosas que hacen los artistas digitales es maravilloso. Ellos son los únicos que en alguna manera pueden estar jugando con un lenguaje que todos nos ha puesto estándar.
todos jugamos al estándar. Yo quisiera que los artistas se dedicaran realmente a jugar con el lenguaje tecnológico para producir nuevas maneras de mostrarnos lo emotivo en el arte. Hay un trabajo ahí que los artistas tienen que hacer en el campo tecnológico, me parece a mí, que es justamente trabajar con el lenguaje, no solamente reproducir lo que hacemos, sino trabajar con el lenguaje de la tecnología, hacer del propio lenguaje un trabajo artístico. Dime. En lo digital que están ahorita hasta que se convirtieron en monedas, es que se me olvidan las siglas, NAS, no sé cómo sí. Los NASA. Bueno, ahí está. Que es algo que o empezamos a jugar con eso, ¿okay? Empezamos a jugar con eso. Los artistas tienen que empezar a jugar con eso o tomar la posición contraria. No me meto en la tecnología más nunca. Y hago el arte. Sí, es que justamente, perdón. No, tranquila, sí, dale, Elena. Es que justamente a mí, yo siento que algo que es muy enriquecedor en el texto, que comenzó trabajo justamente en los 60 y que ahora está sumándose en nuestra conversación en este preciso momento, es que pareciera que hay que tomar posturas, y que pareciera que siempre hay como una especie de conflicto entre el autor, la obra, los contenidos y quien la lee. Porque justamente uno parte como de ese planteamiento, de esa lucha de poderes, ¿no? De lo indigenista o lo más vanguardista, en este caso lo tecnológico o no. Entonces eso parece una constante que a mí me genera cierta inquietud, ¿no? No sé si es así, por lo menos en la lectura. Es así. Y sobre esa tensión que tú estás planteando aquí, Elena, sobre esa tensión se va a levantar toda la teoría y la crítica del arte latinoamericano de los últimos tiempos. Hasta Pérez Orama, que logra unas reflexiones maravillosas. Sin la modernidad, la tensión se daba entre distintas visiones sobre la existencia. Las vanguardias, cada vanguardia quería ser mejor que la otra vanguardia. Ahora no, ya esa discusión se acabó. Ya no hay una lucha de un arte tomarlo otro arte. Ahora es una lucha infinita de distintas posibilidades de planteamientos, todas posibles, infinitamente posibles. Claro. Y nosotros tenemos que vivir en esas vorágines de infinitas informaciones lanzadas. Sí, la obligación. Que en el plano del arte se convierte casi en un juego fantástico de infinitos absorbiendo nuestra particularidad. Pero en lo contemporáneo estamos lanzados a esto. Estamos lanzados a, bueno, este me trae una propuesta medio política, este me trae una propuesta medio elitesca, pero y también hay como una especie de intersecciones, porque entonces ya antes existía eso de que era una visión completamente partiendo de un punto y ya está. Ahora en la actualidad, ahora pareciera que hay como capas de información que se van mezclando. Y eso hace que sea más individualizada la posición, por así decirlo. Muchísimo, ¿no? Más individualizada, y volvemos al mismo tema, entonces, al que yo planteo, que es esencial en esta clase, esencial en esta clase, para terminar aquí, volvemos al mismo tema. ¿Desde dónde hablamos de latinoamericano? ¿Desde dónde? ¿Solamente porque lo hacemos de aquí? Porque tenemos que conocer lo que hace mi amigo o no mi amigo, porque yo no me puedo dedicar solamente a aprender porque yo me siento muy bien con los japoneses y nada más veo en Globovisión en la globalización podría hacerlo. Me dedico nada más a estudiar y aprender arte japonés, lo podría hacer tranquilamente y me sabe a qué los latinoamericanos. ¿Por qué me interesan los latinoamericanos? Esa pregunta tiene que estar ahí. Si no, esta materia no tiene ningún sentido. ¿Para qué los latinoamericanos? ¿Para qué una materia como esta? Claro, pero yo me pregunto en lo que está diciendo Elena y basado en todo lo que estamos hablando, o sea, más allá de para qué los latinoamericanos, o sea, está la necesidad o la obligación, incluso hoy en día en este mundo realmente globalizado, porque, o sea, Marta hablaba de una globalización en los 70 que yo creo que ni soñábamos que nos íbamos a convertir, o sea, ni se imaginaba. Entonces, es necesario tomar una postura. Tomar una postura no limita la concepción del arte. Entonces podemos hablar, pero entonces, claro, ese es el temita. Matataba tomó la postura.
Juan H. también tomó otra postura distinta, completamente radical, desde el mismo sitio, desde la izquierda, los dos tomaron posturas completamente distintas que las vamos a ver. Pero esto obliga también a elaborar nuevos conceptos teóricos, a empezar a elaborar nuevos conceptos teóricos que nos permitan una visión polivalente de todo. ¿Desde dónde lo agarramos? Desde las antiguas ideas de lo nacional, como se está planteando aquí, lo latinoamericano o lo europeo, como lo plantea Marta Traba, que todavía lo plantea, la teoría la plantea desde lo localista, o nos lo planteamos desde dónde, desde dónde nos las planteamos, bajo qué categoría nos las planteamos, cómo nos planteamos la polivalencia de sentido para poder hacer teoría y crítica, porque no hay teoría y crítica si no se presenta desde un sitio de valoración o criterios para valorar. Y ese es el punto delicado en que se encuentra la crítica latinoamericana. Cómo plantear una visión de Abinadar de Sao Pablo desde Latinoamérica, que es lo que logra López Pedraza, sin caer en lo localista, que es lo que intenta también García Canclini con la categoría de culturas híbridas, que son culturas híbridas. Cómo manejamos una noción de culturas híbridas para poder analizar los grafitis que hacen en México, igual que los grafitis que hacen en Argentina. ¿Por qué proliferan los grafitis aquí distintos a los grafitis que proliferan Banksy en Inglaterra? Es que hay una cosa. Y ahí empezamos a ver lo interesante de todo esto, que el arte se convierte en centro de discusión de teoría intelectual. Que eso es lo interesantísimo de lo contemporáneo, que no podemos evitarla. Elena tiene la mano levantada. No veo nada, las tengo en una columnita, entonces no sé Bueno, quién. Elena No tiene pasa la nada. Claro, Elena, habla. Perdón, no, está buenísimo esto. No quería interrumpir porque estaba, de hecho, tipeando y disfrutando todo lo que estabas diciendo. Pero eran dos cositas. Una, como reafirmando un poco esta idea que estás diciendo sobre el hecho de separarnos de lo localista y sencillamente como un planteamiento histórico de Latinoamérica recibió muchísimas migraciones. Yo creo que, y ya esto es un pensamiento muy personal que no sé si sea cierto o no, que esto ha influenciado nuestra manera de entendernos, nuestra manera de inclusive qué decir y qué contar, porque no solamente fueron en las colonias, con la llegada de los españoles, eventualmente trajeron a toda la cultura africana, pero también en nuestra modernidad, las migraciones que vinieron después de la posguerra, que fueron importantes en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en todos lados, ¿no? Eso como un planteamiento. Ahora, Lo mestizo que somos. Sí, ¿no? Somos una mezcla sabrosa, ¿vale? Y por el otro lado, y aquí jugando un poquito al abogado del diablo, pienso también en que justamente estas posibilidades que me parecen fascinantes de poder despegarnos de lo local y empezar a hablar de posturas o que han bebido diferentes posiciones o lenguajes, por así decirlo. El lenguaje es una palabra que creo que calza mejor, de otros lados del mundo. ¿Qué pasa con las apropiaciones culturales? Que también es un temita tan presente hoy día que todo el mundo se siente un poco sensible por aquello de haber usado, bebido de lenguaje, como mencionaste hace ratito, de que qué pasa si un latinoamericano bebe de contenidos de, por ejemplo, Asia. Entonces, entraríamos en esas discusiones que están ahorita tan planteadas de aquello de los... Que son las discusiones actuales del arte. No los puedo evitar en esta materia. Yo tengo que meterme en ese tipo de discusiones en esta materia. Teoría y crítica. En eso vamos a hablar. Para entrar solamente con lo que estás planteando de la heterogeneidad o los mestizos que somos en Latinoamérica, Juan Hacha, que es la misma época de Marta Traba, Juan Hacha sí va a defender las vanguardias en Latinoamérica porque va a decir si la vanguardia es un producto de las sociedades tecnológicas, altamente tecnológicas, que se hacen cada vez más mezcladas y más complejas. Latinoamérica, que no tenemos esa tecnología, pero tenemos la complejidad de cualquier sociedad moderna y aumentada, potenciada al doble, porque aquí vivimos en una sociedad que estamos submodernos, somos submodernos,
no participamos en la modernidad, pero sí, si queremos o si aspiramos a la modernidad. Y ya esa es una variante a tomar en cuenta. Eso va a ser los planteamientos de Juan Hacha, se van a ir por ahí, justamente. Y es la vanguardia. Si para Marta Traba no son importantes las vanguardias, para Juan Hacha sí lo van a hacer, las vanguardias. Meternos en la vanguardia, a juro, nos toca precisamente por mestizos y por mezclados que somos, porque si no somos modernos, somos submodernos intentando ser modernos, con un proyecto de vida modernista. Entonces, ¿cómo no vamos a participar de la vanguardia que están poniendo en crítica, a Juan Hacha, la vanguardia sí ponen en crítica a la modernidad, las vanguardias contemporáneas? Y justo ahí es donde quería yo tocar. Para ahondar en este tema, es que yo quisiera ahondar un poco en cómo elabora su discurso Marta Traba, que es donde yo quisiera ahondar un poquito. Cómo elabora, cuáles son los valores que ella está juzgando, con la que ella está juzgando el arte moderno norteamericano. ¿Cuáles son los valores que ella juzga? Que ya aquí ella apunta hacia ciertas cosas que creo que vamos a revisar mejor la semana que viene, pero que es primero la idea de que la libertad en la sociedad de consumo no es tal. No es tal. ¿Por qué la libertad en la sociedad de consumo no es tal? Porque lo consumimos todo. Pero ella lo plantea así. Y ahí se remite a sociólogos y filósofos franceses que estaban manejando esa idea. Parece hacer que lo social, en el individuo, en lo social, necesita la asimilación de signos comunes y significados comunes. Una sociedad no se levanta sino eso, un ser que logra recibir signos comunes que puedan hacerlo partícipe de algo social. Y ahí es donde dice Marta Traba que se produce el error en la vanguardia norteamericana, sobre todo, que el participar de las señas no hace a los individuos participar de algo común. Participan de una experiencia individual puesta en común con otros, como en el caso de los happenings o el hogar, que cada quien tiene una experiencia particular e individual, pero que no se cree realmente. Perdón, me siento mal. Ya va. Que estaba mal del estómago y me vino algo mal ahorita. Pero si quieres paramos un momento. No, ya me estoy recuperando. No. Sí, es que Humberto tuvo un problema gástrico en la madrugada. Espantoso anoche. Tuve toda la noche sin dormir por problemas estomacales, pero bueno. ¿Por qué no te tomas un vaso de agua y volvemos a tomarlo? Anda, queda tranquilo. Sí, déjame salirme de cena. Pobrecito. Igual estamos casi terminando, Humberto. Sí, lo que quería justamente era cerrar con un planteamiento para la próxima clase. Es lo que quería hacer, me faltaba nada más eso. Ya me asomo otra vez. Oye, muchas gracias por dar la clase teniendo esta incomodidad. No te preocupes, no se preocupe. Bueno, no, sí, lo que quería plantear es justamente eso, las ideas que maneja, en días generales, la maneja Marta Traba y que podamos discutir eso con más detalle. Primero, la libertad, que es fácil tumbarla realmente, pero bueno, el problema de la libertad, que el arte contemporáneo norteamericano, el pop art, el happening, el action painting, no abogan por una noción universalista de sentido, como abogaba la vieja vanguardia. Son vanguardias que apuntan hacia sitios completamente distintos sin importarle la integridad del espectador ante el arte. No buscan un sentido de integridad en la persona. Y eso en Marta Traba se transforma en un problema de educación. Cómo la posmodernidad
no forma espectadores del arte. Lo que forma son empíricos del arte, tienen experiencia y uno va al arte contemporáneo como a un parque de diversiones, a divertirse con este, a divertirse con aquel, a sentir esto con aquello, a sentir aquello con lo otro. Que es una imagen que yo tuve, ella no usa la imagen del parque de diversiones, pero una imagen que yo tenía con el Salón Pirelli, lo confieso aquí de entrada. Y en un momento que yo me voy al parque de diversiones del Salón Pirelli, yo me voy allá a pasar una buena tarde divirtiéndome en los distintos aparatos del Salón Pirelli, que a mí me gustaba ir a divertirme al Salón Pirelli. Era como un parque de diversiones, y uno se metía aquí, tenía una experiencia, se metía allá, tenía otra experiencia, y uno jugaba un poco a eso, a tener distintas experiencias y jugar. Claro, yo he defendido siempre el juego. Si no hay juego, no hay inteligencia, pienso yo. Pero bueno, Marta Traba como que no le gusta un poco eso, porque justamente ese juego que abren las sociedades, las vanguardias contemporáneas, le quita seriedad a el sentido existencial real de lo humano. Marta Traba maneja esa idea, lo maneja muy profundamente. El arte contemporáneo no forma individuos, no forma sociedad, no hace sociedades. Y si queremos hablar de lo latinoamericano, tenemos que hablar de la formación de sociedades latinoamericanas, que estamos tan mal y tenemos tantos problemas, tanto políticos como sociales, como económicos. Si no nos armamos nosotros como colectivo, no podemos mejorarnos. El arte ha de estar al servicio de ese sentido colectivo de la humanidad, de la sociedad. Y ese es un temita que quiero manejar con más tranquilidad en Marta Traba, porque es el temita también que va a movilizar Juan Hacha planteando cosas distintas, y a empezar una crítica mucho más profunda sobre este mismo problema de la comunidad como centro de reflexión en el arte. El arte son apenas individuos que dicen tonterías, o el arte forma un sentido como colectivo de artistas. Eso lo dejo ahí pendiente, y para hacerlo me voy a meter en camisas de 11 varas, pero quiero que lean de este mismo libro el capítulo 4. Que se brinquen hasta el 4, leanse el 2 y el 3 si quieren, que es más o menos lo mismo, un poco más preciso, hay cosas interesantes de aquí y allá. En el capítulo 4 hay una partecita en que se mete con el cinetismo venezolano, con nuestro querido cinetismo venezolano, y que lo lleva, pero lo acusa de frívolo y apático. Un arte frívolo y apático que no dice nada de los problemas reales de la sociedad latinoamericana, y mucho menos de la sociedad caraqueña, venezolana. Y además un arte que es meramente caraqueño. Entonces yo creo que se lean el capítulo 4 para tocar este tema, pero aparte de eso, yo les mandé con Gabriela un compendio de artículos que salieron en papel literario. No sé si los recibieron, Gabriela. ¿Aló? Yo puse en el Paddle todo lo que tú me enviaste, uno solo no lo pude colocar porque no se cargó completo. Ay, concha. Es el de García Canclini, pero no me inquieté. No, ok, el de García Canclini es más complejo. Okay, no, y que te iba a decir que me lo tienes que volver a mandar, pero no me inquietó en el momento porque no lo necesitamos en el momento. Ok, no, el de García Canclini es muy pesado. Y yo tengo que ver cómo mandarte eso. Creo que no se te cargó completo a ti, entonces no me llegó. A mí, bueno, lo mandé por Google Drive. Pero hay otro texto de Marta Traba que, pero pasa que claro, el de la discusión. El de la discusión. Ese quisiera que se lo leyeran. Ese quisiera que son distintos artículos iniciados por un texto de Marta Traba que escribe en el papel literario de ese entonces, y que le responde a Alejandro Otero, entre unos, pero hay muchos textos que hablan justamente de
una idea que se manejó mucho, que Octavio Paz la maneja muy bien y la vamos a atacar también cuando leamos a Canclini, de la nada a la que llegó la vanguardia, como se concibe el arte contemporáneo, se concibe como un vacío. El arte contemporáneo no aspira a nada, porque nada es importante ya. El nadaísmo lo llama Marta Traba, que Marta Traba se va a oponer radicalmente a ese nadaísmo, que tiene que ver con la búsqueda de sentido en el arte. Y ella se va a oponer y va a defender a ultranza que hay que eliminar el nadaísmo de Latinoamérica, y a ese se le ponen los intelectuales como Alejandro Otero. Ya va, pero que el nadaísmo del arte implica otras cosas mucho más interesantes, la apertura al infinito, la apertura a la otra posibilidad. Y esa discusión se da muy rica ahí. Entonces yo quisiera que la semana que viene entráramos en esa discusión nosotros desde Marta Traba, oponiendo, claro, como venezolanos lo vamos a atacar todo horriblemente a Marta Traba, pero hay un pensador en ese texto, hay uno, no le va a decir que es un poeta venezolano que escribe, que se pone a favor de Marta Traba. Entonces vamos a leer esos artículos, son corticos todos, una polémica muy dura que se dio en ese año. Yo quisiera que leyéramos el capítulo 4 sobre lo que pasa en las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Marta Traba divide a Latinoamérica en dos sociedades, las sociedades abiertas y las cerradas. Dice que lo latinoamericano hay que buscarlo en las sociedades cerradas, fundamentalmente. Colombia, Perú, Brasil, que está entre 3 y 2, México, que está entre 3 y 2, y evitar el camino que siguieron las sociedades abiertas como Argentina y Venezuela, que entonces lo que hacen es copiar al exterior y no se ocupan de consolidar una unidad propia. Eso es lo que ella plantea más o menos en el libro. Eso lo vamos a tocar en el capítulo 4, y caer en la crítica al arte contemporáneo desde Venezuela. Yo sé que va a sacar bastante ronchita eso por ahí, y me encantaría que lo tocáramos eso. Y bueno, teniendo en cuenta estos parámetros que les estoy diciendo, ¿no? El intento de Marta Traba de una cultura artística con criterios de reflexión de sentido, que ella piensa que los norteamericanos no la buscan. Que yo creo que sí la buscaron, pero de distinta manera. ¿Vale? ¿Sí? ¿Les atrae un poquito, por lo menos? Buenísimo, 8. Maravilla. Si quieren criticar a Marta Traba, me lo pueden poner en el WhatsApp y hablar peste de la pobre Traba. Bueno, pero mucho de esas consideraciones está en la base de un imaginario que prevaleció por muchísimo tiempo también, ¿no? Sobre Sí, nosotros mismos, y sobre nosotros de alguna mismos. manera el discurso Nosotros crítico. no podemos dejar de lado la historia del pensamiento latinoamericano que pasó por ahí. Total. Pasó por ahí, Bueno, y pasó. tiene sus reductos, porque podemos decir que pasó en cierto sentido, pero hay cosas que están como en una estructura de percepción de nuestra propia identidad. Entonces, Exactamente. fíjate Pasó que por ahí, quiere decir, estamos ahí todavía. sí, es impresionante. En algunos sitios. Por ejemplo, con lo que estaban señalando de la Bienal y del artista y tal. Bueno, también son como tópicos universales con respecto a lo latinoamericano, y del que nosotros tampoco nos hemos logrado desprender, ¿no? Para liberarnos y comprendernos del todo. Porque claro, los discursos han cambiado sustancialmente, pero hay cosas que a mi entender todavía aparecen en esa especie de mecanismo de nuestra propia, que estructura nuestra identidad, o desde donde nosotros lo percibimos, ¿no? Siento que no es tan fácil como decir que yo ya soy cosmopolitan y me meto a ver a los japoneses y a los coreanos y no me meto en latinoamericano. No es tan fácil como para sencillamente desprenderme de esto. Bueno, menos yo que trabajo aquí, estoy aquí trabajando como sea, ¿no? Pero no es tan fácil. Cualquier visión crítica transversal hace que uno identifique de pronto que ese reducto de cosas que permanece allí. Y bueno, y uno escucha artistas que están en el extranjero, haciendo cosas realmente en el extranjero,
y uno escucha, bueno, ya va, pero también hay una nostalgia por el terruño, una nostalgia por la tierra. Ayer entrevistamos a Joseph, creo que lo conocen, y él hablaba de su nostalgia por Mérida y el afecto que tiene cuando él hace la cosa más avanzada del arte digital del mundo, ¿no? Y su nostalgia por la tierra, por el olor al campo, yo qué sé. No sé, esas son cositas que están ahí guardadas y sembradas de alguna manera, por llegar a los extremos, digo yo, ¿no? Pero bueno, quedamos así para la semana que viene, que yo ya sí voy a estar con toda mi energía, lo prometo. Que mejores, No me- Humberto. Gracias de verdad por el esfuerzo. No, gracias a ustedes por escuchar mis reflexiones sobre esto. Fíjense que yo les mando a leer, pero no es para que yo hable detalle de Marta Traba, es para conversar, para conversar. Lo que quiero es conversar. Porque los latinoamericanos nos toca a todos, incluso los que están en México y en Alemania, ¿verdad? Mejórate, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por escucharme y disculpen el amago que tuve, que me dio vergüenza y todo. Qué vergüenza. No, para nada. Para nada. Total, más bien siempre gracias por el haber clase esfuerzo. contigo. Sí, eso sí. Es súper desagradable cuando uno se siente con el estómago revuelto. Así que bueno, Pero que la mejores clase pronto. clase maravillosa. Deliciosa. Sabroso, qué sabroso. Extrañaba las clases contigo, Humberto. Que no Y creo que no les puse todas las pinturas norteamericanas que tenía, pero bueno, Después la otra clase. no es latinoamericano, todos los que tenía eran norteamericanas. No, pero la conversación, Humberto. La conversación estuvo buena. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ustedes me abrieron la cabeza. No, al revés, al revés. Qué emoción, Bueno, de verdad muchachos. que qué lujo tenerte como docente, qué lujo. Gracias. Totalmente. El honor es mío tenerlos a ustedes aquí oyéndome por esta tecnología súper moderna, rara, que me pone la cara lisita. Y eso que todavía no ponen filtro en Zoom, porque cuando lo que pongan los filtros como Instagram, Lo vamos a ver perfecto. ¿Verdad, Irina? ¿Verdad que ponen sí? hasta pelo, lo que quieras. Es que en el WhatsApp, yo di clase por el WhatsApp el semestre pasado, yo me veía arrugadísimo, yo di clase nada más por voz, quitaba la cama. Y que me veo arrugado y viejo, ¿qué pasa? Aquí me veo de ese tipo. Un placer, un abrazo. un placer oírla. Elena, gracias. Un placer oírla. Les paso grabación. Chao, chao. Gracias. Chao. Saludos. Un abrazo. Buen día. Bye bye. Chao, bye bye. ¿Eras tú, Gabriela? Sí. Chao, Vale. chao.